Buenas noches, compañeros. Me agarraron tomando un tecito. Bueno, yo tendría que haber hablado mañana. Yo estaba haciendo cosas pequeñas, 5 o 10 minutos. Pero le voy a pedir disculpas porque hoy me voy a atender bastante más. Claro, siempre que vuestros oídos me los presten y siempre que YouTube nos los permita. Pero están pasando cosas realmente que a mí, en lo personal, me preocupan mucho. Y me preocupan mucho no por mí, sino me preocupa mucho por los jóvenes, me preocupa mucho por cómo se va ennegreciendo el panorama político uruguayo. Cómo la pregunta que surge es ¿qué nos está pasando? Como digo siempre, ¿qué nos está pasando? Y cuando digo qué nos está pasando se lo digo a todo el mundo, sin exclusiones. Se lo digo a los compañeros de toda la vida, a mis vecinos, a ese llamado pueblo frente amplista. ¿Dónde está el pueblo frente amplista? Porque realmente están pasando cosas realmente jodidas. Ustedes fíjense que tenemos un gobierno que se pone orgulloso porque cada día recogen más gente de la calle y la llevan a los refugios. Ustedes piensen esto, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Están bien, están orgullosos porque cada día recogen más gente de la calle y la llevan a los refugios. Yo me pregunto, ¿se puede estar orgulloso de eso, de que cada vez más orientales duerman en la calle? Porque ya no son los patabaceros, ya no son los problemas psiquiátricos, no, no. Ahora tenemos trabajadores, obreros, despedidos, que perdieron, no pudieron pagar el alquiler y los echaron a la calle y no tienen dónde ir. ¿Podemos estar orgullosos de eso? Hay 50.000 casas vacías, decía hoy un compañero en una audición de Éramos tan progres. Dice, hay 50.000 casas vacías en Montevideo. Y si logramos que, en lugar de estar vacías, estén ocupadas por esas familias que están en la calle, que los que están enfermos sean recuperados en hospitales, los adictos a la pasta base que sean recuperados, o sea, cuando tú le permitís a una persona vivir en una casa lo más modesta que sea, que tenga un baño, que tenga una cocina, que tenga un living comedor, ya esa persona empieza a pensar diferente, empieza a cambiar sus rutinas, empieza a sentirse de vuelta un ser humano, no un descarte de la sociedad durmiendo en la calle. Entonces me pregunto de vuelta, ¿podemos estar orgullosos de que el MIDE recoja cada día más gente de la calle? ¿O nos tiene que preocupar? Yo no pido, como siempre, que me den la razón, pero sí lo que les pido es que piensen ustedes con su propia cabeza. Hola Marucho, hermano, gracias por estar. Sergio, gracias por estar, Sábate. Digo, porque son cosas que realmente, digo, no logro entender la lógica. Yo sé cuál es la lógica. Y puedo experimentar una respuesta. Por ejemplo, que es el producto de la política capitalista durante muchos años. Por eso me considero un anticapitalista y por ende un antiimperialista. Hoy, en el programa Buscadores, que es un programa muy visto, un eximio representante del Frente Amplio, que no me recuerdo el nombre, un tal Edgardo, es uno de aquellos, no sé si ustedes acordarán, que denunció al Bigote con toda la tarea social que estaba haciendo en el Club Villa Española. Por supuesto que lo apoyó el Frente Amplio y el ministro de Cultura de la época, y él quedó de presidente, porque ahí inicia su carrera política como galopino político. Entonces hoy decía un señor en ese programa, sí, porque hoy se empezó a vender los coches Tesla. ¿Está bien?
Ya hay 3.000 coches vendidos porque hay que entregar $2.000 y después dentro de 6 7 meses hay que pagar el resto. Y este señor, Edgardo, este galopino progresista, dijo, ven, esta es la prueba, que estamos haciendo las cosas bien, porque hay 3.000 personas que compraron coches Tesla. Y hasta ahí se le podía discutir, hasta ahí se le podía escuchar. Pero cuando dijo, esto es el Uruguay, permítame que me caliente, porque no se puede mentir de esta manera, déspotas, porque tenemos 200.000 personas que viven en asentamientos. Entonces eso no es el Uruguay. El Uruguay son las 200.000 personas que viven en el asentamiento. El Uruguay es la gente que vive en la calle. El Uruguay son los trabajadores sin trabajo. El Uruguay es el seguro de paro. Eso es el Uruguay, pedazo de inmundo. Por no decirte otra cosa para que no me corte YouTube. Vos sos un galopino juntavotos que querés crecer, por eso te hiciste ayudado por el Frente Amplio, dueño del Villa Española, nada más. Pero como si todo esto fuera poco, tengo un tema que es el que me preocupa más. Porque todo esto son movimientos dentro de los administradores. Abrazo, compañera Lidia, gracias por estar. Todo esto son movimientos políticos, blabletas que hablan porque es gratis y tienen influencia, que a los codazos quieren llegar a algo y van a llegar, porque los blabletas que no sirven para nada van a llegar. Y si dudan de eso, miren el Parlamento. Si dudan de lo que yo digo, miren el Parlamento y se van a dar cuenta. Lo que me preocupa es lo que ha pasado y pasa. Y eso sí me preocupa. Me preocupa la participación uruguaya en esa conferencia fascista llamada por el terrorista Marco Rubio en Estados Unidos. Vuelvo a repetir, me preocupa esa conferencia en clave fascista llamada por el terrorista Marco Rubio en Estados Unidos. Y me preocupa que haya participado el Estado uruguayo, los frente amplistas uruguayos. Porque si me dicen, participó el gobierno colorado de Bordaberry, digo, y sí, es lógico. Si me dicen, participó el gobierno blanco de Luis Lacalle Pou, te digo, y por supuesto, es lógico. Pero que me digas que participó el Frente Amplio, el gobierno frente amplista, más allá de las declaraciones y las mentiras que ahora las veremos, porque la primera mentira que se dijo, que había ido personal de segundo orden, fue el embajador y el que le sigue. Más allá que dijo que iban nada más que a escuchar, las agencias noticiosas internacionales son muy sinvergüenzas, le sacaron todo tipo de foto al embajador aplaudiendo a Marco Rubio. Hoy salió el señor ministro del Exterior diciendo que es verdad que fue la segunda línea, porque la primera línea es él y que la segunda línea son los embajadores. Como nombrar un embajador en Estados Unidos parecería que no es nada importante, cuando los países estudian muy bien, porque son las entrañas del imperio, decir que no es muy importante que haya ido el embajador y el viceembajador, porque la primera línea de la diplomacia es él, es transgiversar un poquito las cosas. Y digo un poquito porque soy benévolo. La realidad es que participaron, la realidad es que lo aplaudieron. Ahí están las fotos de las agencias norteamericanas, no las mías, ni nada. Están las fotos de las agencias norteamericanas mostrando al embajador uruguayo aplaudiendo al terrorista Marco Rubio. Pero lo más importante de todo no es esa gestualidad de carácter diplomático, que es importante. Y pasa a ser más importante cuando este terrorista, ya desde cuando era senador,
encabezó siempre el terrorismo en América Latina. Encabezó las bombas en los hoteles, encabezó atentados de todo tipo y la desestabilización de países progresistas en América Latina. Aplaudió el secuestro de un presidente y de su esposa. Lo organizó él, más allá que lo haya hecho las tropas de Estados Unidos. Y se lo llevaron para Estados Unidos, estoy hablando de Maduro. A todo eso, porque cuando yo aplaudo, más allá que sea diplomático, no, estoy avalando. Cuando un compañero hace un gol o dice algo bueno, yo lo aplaudo, estoy avalando al compañero, pero parecería que para el señor ministro no es así. El embajador uruguayo en Estados Unidos debe renunciar ya. ¿Y por qué debe renunciar ya? ¿Y por qué el gobierno uruguayo tiene que tener un gesto de dignidad política y traerlo inmediatamente, llamarlo a consulta inmediatamente? Porque ahí se hablaron cosas muy embromadas. Ahí se habló del fantasma de los años 70. Ahí se habló nuevamente de la doctrina de la seguridad nacional. Ustedes se acuerdan, está grabado, se puede documentar, queda todo grabado, está en YouTube, bajo el nombre Chasque Oriental, Hablemos Juntos. Las veces que yo he hablado que los ejércitos latinoamericanos y en particular el uruguayo seguían estudiando al enemigo interno, que el ejército uruguayo seguía, los jóvenes uruguayos del ejército seguían estudiando el tema de la seguridad nacional. Eso es lo que plantea Marco Rubio. El enemigo interno. ¿Y quién sería, como dijo Marco Rubio, el enemigo interno? Los anarquistas, los comunistas, los marxistas. Lo dijo Marco Rubio, ¿no yo? O sea, para Marco Rubio, el enemigo interno es todo aquel patriota que se opone a los intereses imperialistas de Estados Unidos en América Latina y en Uruguay. Entonces, lo personal, y vaya por eso, yo no soy nadie, soy un granito de arena, pero lo que les pido que piensen, en lo personal, entiendo que cuando un secretario de Estado del país militar más importante que está en estos momentos en varias guerras, que secuestra un presidente en América Latina, que amenaza con plata y gana con plata las elecciones en la Argentina y en Chile, dice eso, es que nos esperan tiempos oscuros, nuevamente, con una gran diferencia. Y yo creo que ellos lo han tomado en cuenta, y si no la tomaron en cuenta, te la digo yo cuál es la diferencia. Que ahora tenemos 75 años y no nos importa un carajo. Tenemos 75 años, somos veteranos. Y ya no tenemos nada para perder. Ya tuvimos hijos, ya tenemos nietos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Entonces no se la van a llevar de arriba. Por lo menos la vamos a empatar. Y eso es así. Porque no podemos permitir que se nos escupa en la cara, que se nos ordene y nosotros cumplir. A eso se lo dejamos al gobierno frente amplista de Orsi, que según él, lo mismo que el Pacha, dijeron que ellos fueron tupamaros en un momento determinado. No le da la edad, ¿viste? Pero es lo mismo. Tendría 15 años, más o menos, Orsi cuando era Tupamaro. Así que imagínense ustedes. Porque lo que pasa es que los relatos se caen, se hacen pedazos ante la realidad concreta. Entonces no tenemos que ver la foto solamente. Tenemos que empezar a ver la película. Y cuando vemos la película de la actitud del movimiento popular, de participación popular en todo esto, para uno es una película, una comedia, un sainete. Para otros
como para mí es una película de terror, porque yo no me puedo olvidar de toda la actividad de la embajadora Reynoso con el expresidente Mujica y su esposa y un par más, cuando la embajadora Reynoso norteamericana invitaba a cenar a su casa y cocinaba con sus propias manos para el presidente Mujica, su esposa y un par de beninunes más. No me puedo olvidar a la embajadora Reynoso de Estados Unidos bailando con Mujica en el Quincho de Varela. No me puedo olvidar de las actitudes que tuvo el gobierno de Mujica ante determinadas actividades de Estados Unidos. No me puedo olvidar que a uno de los mejores amigos de Marco Rubio, un conspirador que ahora vive en su estancia acá en Uruguay, ahí escondido, y en Washington va y viene, llamado Almagro, que no solamente fue su ministro de Relaciones Exteriores, sino que Mujica mintió a varios presidentes de América Latina para que lo nombraran secretario general de la OEA. Y siendo secretario general de la OEA, en combinación con Marco Rubio, empezaron a desestabilizar el gobierno de Chávez. Siendo el gran amigo de Mujica secretario general de la OEA, empezaron de vuelta, cosa que nunca habían dejado, pero otra cosa era la OEA, de atacar al pueblo cubano. No me puedo olvidar que en el equipo ese estaba Rosadilla y que Almagro lo nombró presidente de la mesa de diálogo por la paz en Nicaragua, por lo supuesto que fue echado. Entonces no podemos ver esto de hoy fuera de contexto, tenemos que ver la película. Por eso decimos que no nos extrañamos, de ninguna manera nos extrañamos, que el presidente Orsi, vestido con uniforme y casco militar norteamericano, estuviera en el portaaviones con los deditos para arriba, como estuvo Milei. No tuvo ningún pudor en decir, no, yo voy en el avión uruguayo si quiero irlo a visitar. Sabía que era un símbolo de guerra, sabía que venía de Venezuela de matar gente diciendo que contrabandeaban droga, pero no tuvo ningún pudor. Forma parte de la película, de esta película que hoy tiene un episodio más en la participación del embajador uruguayo en esa conferencia, donde en esa conferencia se habla del enemigo interno, se habla nuevamente de que cualquier persona en América Latina y en el mundo que se oponga a cualquier cosa a Estados Unidos pasa a ser enemigo de Estados Unidos. Y se habla de vuelta de la teoría de la seguridad nacional. ¿Se acuerdan de los años 70? La teoría de la seguridad nacional era la teoría de la dictadura uruguaya. Eso es lo que aplaudió el embajador uruguayo en Estados Unidos, y en su segundo, porque el señor ministro hace un rato en televisión acaba de decir en un streaming del país que sí, que había participado el embajador y su segundo. O sea, el máximo nivel de la embajada uruguaya en Estados Unidos. Pero hace semanas atrás, y ahí tuvo que inventar que el primer nivel era él que no había participado y que el segundo nivel son los embajadores. Y trató al embajador en Estados Unidos como si estuviéramos hablando del embajador de Laos, en Laos, o el embajador, no sé, en Tanganica. No se manda a cualquiera embajador a Estados Unidos, ni a ningún país del mundo, pero en particular a Estados Unidos, porque primero se consulta si lo aceptan.
Y después del estudio hecho por la CIA y por el FBI, se le responde que sí o que no. Por eso se presentan las cartas de presentación al presidente de la República, a la cual fue destinado este embajador, o sea, el presidente de la República de Estados Unidos. Entonces, pensemos, por favor, no me quiero tener la razón, pero veamos la película. No me pases la foto. Entonces tengo derecho a preguntarme, ¿dónde está el pueblo frente amplista? Un abrazo fraterno, Dante. Gracias por estar, Gustavo. Marucho, gracias. ¿Tá? Entonces tengo derecho a preguntarme, dejar la foto de lado y mostrarme la película. Y cuando profundizo en esa película, si quiero hacer una documental, tengo que hablar necesariamente y obligadamente del Pacto del Club Naval. Porque ahí es donde se cocinó la cosa, que iba a ser el PCNT, por ejemplo. Vamos a hoy. Sale el anómalo presidente del PCNT a decir que el gobierno no había cumplido con el acuerdo que se había llamado al diálogo nacional. Bien, yo pensé, está bien, es verdad, no cumplió con respecto a la SAFAP. 980.000, casi 1.000.000 de personas, pero nadie se entera, no pasó nada. Y sale a criticar eso. Y ahora de noche en el noticiero sale otro integrante del secretariado ejecutivo del PCNT a decir que sí, que bien, que en realidad no se cumplió con el tema de la SAFA, pero que en otros aspectos contra la niñez, la pobreza y otras cosas. O sea, siempre un doble discurso. Siempre un doble discurso mentiroso para sostener un relato que se cae a pedazos y que Marco Rubio, como ha pasado siempre, porque miren compañeros, miren amigos, yo no quiero hablar personalmente porque no corresponde, pero sí le puedo decir con total propiedad que muchas veces después que te torturaban y estabas tirado en un calabozo, no yo, otra gente, venía el mismo torturador, atiéndase bien, venía el mismo torturador y te decía, no hables con aquel que aquel habla, aquel habló todo, no hables con aquel. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Y por qué cuento esto? Porque ahí está el Pacto del Club Naval. Ahí están los archivos Berruti arriba de la mesa. Ese archivo Berruti, que el que sucedió a Berruti, el integrante de la dirección de la vertiente artiguista, parece que no los vio, porque eso fue lo que declaró. Yo no vi, pero la Berruti los había dejado especialmente para que siguiera el trámite arriba del escritorio. Pero él entró como ministro y no vio los archivos. Y por lo tanto quedaron tapados. ¿Cuándo saltan los archivos Berruti? La que habla de todo el mundo, incluyéndome, sí, ciertamente. Cuando por suerte un periodista con cojones, un compañero leal, un estudioso, que es el Bolita Olisen, le pegó 2 patadas a la mesa y sacó todo en brecha, logró sacar todo en brecha, y ahí se armó el revuelo. Entonces, en una conversación, yo creo que se lo conté, con un diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, como yo aparecía en varios lugares, como tantos otros, como miles de personas, estuvimos charlando y le pregunté, le digo, bueno, esto se va a dar a publicidad, esto hay que sacarlo, hay que informar. Vos estás loco, me contestaron. Vos estás loco. ¿Y por qué estoy loco? ¿No te das cuenta que ahí están hasta la casa de las amantes y los nombres de las amantes, de los compañeros? Esa fue la excusa.
Hasta que lo volitablizan y digan, no, pará, esto no va más. Y tiró el archivo a través de brecha. Siempre el doble discurso. Juan Guevara. Me dice Juancito Guevara, me dice, lindo nombre, lindo apellido. No necesitamos pensar, está todo demasiado claro. Los Estados Unidos era previsible. Es el monstruo en agonía. Y en consecuencia, no puedo abrir más. No me deja abrir más, Juan. Perdóname, no me deja abrir. Dice ver más, pero trato de hablar y no veo. Entonces decía, esto no es nuevo. Primero te usan. Primero te usan. Después te mastican. Y después te escupen. Sale Marco Rubio y dice que integrantes del gobierno son terroristas. Primero subieron al portaavión. Entonces hay una incongruencia ahí. Colaboraron. Pasaron los archivos y el ADN al FBI. Porque no sé si ustedes se recuerdan que el primer gobierno frente amplista firmó un acuerdo con el FBI de que si vos caías preso en una manifestación, en cualquier cosa que te acusaran, te sacan el ADN, las huellas digitales, y lo mandan al banco del FBI. Que no tiene nada que ver, son uruguayos, que tiene que ver el FBI, pero ellos lo mandan al banco del FBI. Hasta el día de hoy se hace. Así cuando pasas una frontera, la frontera te dicen y saben que sos un terrorista. Me pasó. Después de eso, no quedó ahí la cosa. Bonomi, o sea, el gobierno Mujica, con su ministro Bonomi, compraron, no sé si ustedes se acordarán, porque les muestro esta película basadas en hechos reales que va a pasar a ser un documental. Digo yo. Compraron lo que se llamó El Guardián. ¿Qué es El Guardián? Que ya es tecnología vieja, les aclaro, ya eso es viejo. Ya cuando se lo vendieron los brasileños era viejo. El Guardián es lo que permite que el policía que nos está escuchando en estos momentos me pueda cortar la audición. O el policía que quiera puede agarrar y escuchar lo que yo hablo, o cualquiera de nosotros por teléfono. Y después hacer una nota e informar a los servicios qué dije, qué no dije, porque ellos me están escuchando y están hablando. Y a mí me importa nada. Ténganlo claro, me importa nada. Estoy demasiado viejo, estoy enfermo y no me voy a morir en un hospital. Pelotudos. Y espero que haya muchos como yo. Soy solitario, sí, está bien. Pero no sé que no soy el único. Entonces, en esta película tenemos que meter todo eso. Porque no le podemos cargar las tintas al canciller o al embajador. Esto es el producto de varios años de gobierno progresista, más el gobierno que interrumpió el proceso progresista, que fue el gobierno de Lacalle. Pero les vuelvo a repetir, a mí de Lacalle me importa tres carajos. Yo sé quién es Lacalle, un oligarquito de una familia oligárquica proclive al fascismo y a los Estados Unidos, como dijo el papá de Luis en su libro El Quebracho, está en la Biblioteca Nacional. Mi familia me mandó conocer a Franco y cuando Franco me saludó, a mí me temblaban las piernas. El doctor Luis Alberto de Herrera. Lo escribió él, no lo escribí yo. Pero aparte, miren, les voy a mostrar una cosa que hoy la encontré porque estaba ordenando la poca biblioteca que me queda, porque he perdido libros por todos lados y he cambiado de países y de biblioteca. Pero les voy a mostrar un libro que me apareció hoy. Dije, esto es lo que hay que mostrar. Este es el libro.
Es un libro difícil de conseguir acá en Uruguay, pero se debe conseguir en Tristán Arbaca, en algún lado, porque es un libro viejo. Se llama El Mossad. Está escrito por un tal Víctor Ostrovsky. ¿Quién es este Víctor Ostrovsky? Este Víctor Ostrovsky fue el coronel más condecorado en la guerra de los 6 días. Un joven coronel, el más condecorado por valentía, por esto, por lo otro, manda a saber cuántos árabes mató, en la guerra de los 6 días. Este tipo, cuando termina esa guerra, lo capta el Mossad. Tipo joven, condecorado, lo capta el Mossad. Lo cuenta él acá, nada de inventar, no nada. Y el tipo le ordenan, era la época que estaba Arafat en Palestina, le ordenan entrenar a un grupo guerrillero, muchos dicen que eran Hamas, para combatir a Arafat, o sea, generar una guerra civil en Palestina, cosa que pudieran intervenir, indirectamente ellos, no como ahora cuando cometieron el genocidio. Y bueno, él lo hizo. El problema es que meses después lo llaman de vuelta y le ordenan entrenar otro grupo de palestinos. Y el tipo ya no banca mucho más, se toma un avión, desaparece en el mundo y el gobierno de Canadá le da protección. No sé si está vivo o muerto, pero desapareció en Canadá y escribió este libro, donde cuenta con pelos y señales la actividad del Mossad en varias partes del mundo, incluyendo América Latina y el Uruguay. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué estoy preocupado? Porque más allá de la mentira de los grupos violentos, marxistas, anarquistas, comunistas en América Latina, nosotros tenemos como rehenes en América Latina Omar Campoverde, un educador social, que hasta el día de hoy no se le pudo probar nada, ni que cruzó la calle con la luz roja, pero era miembro de la dirección del movimiento guevarista Tierra y Libertad, y está en una cárcel de alta seguridad en Ecuador. Lo mismo pasó con Gabrielita Gallardo, otra educadora social que no le pudieron comprobar nada, porque no hicieron nada. Y sigue presa en otra cárcel de alta seguridad en Ecuador. O hicieron desaparecer a Lichita, la hija de Carmen Villalba. O mataron a 2 niñas de 11 y 12 años diciendo que eran guerrilleras. 2 niñas de 11 y 12 años. La investigación de la ONU y la de investigación de la misma OEA, como yo le mostré los documentos, y se lo mostramos al gobierno uruguayo, porque pedimos una audiencia para ir a contarles, decirles e informarles lo que estaba pasando en Paraguay, con Carmen Villalba, con Laura Villalba, con Francisca Andino, que las tienen en una cárcel de alta seguridad porque quieren que se mueran, porque es eso. A Carmen la tienen sin ninguna causa, ella ya cumplió la pena, si en algún momento cometió un delito, ya cumplió la pena, hace mucho tiempo. Laura la mete en presa, que es la hermana, porque reclamaba que le habían matado las 2 hijas, nada más. Dijera una compañera, está presa por maternar. Sí, está presa por maternar. O a Francisca Andino, exactamente lo mismo. Entonces fuimos a hablar con la Cancillería. Evidentemente no nos pudieron atender, no el señor ministro, pero nos atendieron bien. Nos atendió el encargado político. Yo mostré la documentación y la tengo a disposición del que la quiera, en la cual informamos, y le pedimos, le solicitamos si se podía hacer algo en el marco del protocolo del Mercosur
y en el marco de otros protocolos internacionales, ya que la misma OEA y la misma ONU le ordenaban al gobierno paraguayo que respondiera dónde estaban esas chicas y por qué habían matado a dos niñas de 10 y 12 años. El gobierno uruguayo nos contestó que no podían hacer nada. El gobierno progresista uruguayo, homogeneizado por el movimiento de participación popular, nos contestó que no podían hacer nada porque con Paraguay hay otros problemas más grandes. O sea, nos contestó que había problemas más grandes que la desaparición de niños como Lichita. Es un romance, muy diplomáticamente, como son ellos. En buen romance nos contestó que no se podía hacer nada, ni siquiera preguntar cómo habían asesinado un grupo de tareas del ejército paraguayo a dos niñas de 10 y 11 años, porque había problemas más grandes con Paraguay. En ese momento estaba cambiando el secretario general de la OEA. Paraguay quería ser secretario general de la OEA y Uruguay y otros países planteaban que fuera otro, que es el que está, entonces ahí estaban en tira y afloje, entonces había que negociar eso y no se podía hablar de la muerte de dos niñitas y no se vamos a hablar de la desaparición de otra. Estoy diciendo todo esto que ya lo dije por separado y que ya mostré los documentos y que tengo los documentos para el compañero que me los pida. En esa reunión fuimos acompañados por otros grupos sociales como SERPAG y otra gente a plantear esto, pensando que este gobierno frente amplista, ese del nunca más dictadura que aplaude ahora al enemigo interno, que ese gobierno frente amplista, donde homogeneizan el MLN, toda la parte política, iba a tener la más mínima sensibilidad, porque nosotros tuvimos niños desaparecidos hasta el día de hoy. Iba a tener sensibilidad porque tenemos compañeros y hermanos desaparecidos hasta el día de hoy. Pensamos que iba a poder tener un mínimo de sensibilidad. Pero no solamente nos presentamos ahí, porque sería injusto decir eso. Nos presentamos ante la Presidencia de la República. No tuvimos suerte de que nos atendiera ni el portero. Porque yo sabía, todos sabíamos que no iba a bajar el presidente Orsi, que tiene problemas mucho más grandes. O de repente había conseguido algún descuento y se había tirado de cabeza. Pero dijimos, bueno, por lo menos el portero. No tuvimos la suerte. Están los documentos, están los sellados, firmados, qué día fue presentado y hasta el día de hoy, y ya pasaron un año y pico, no nos dieron la oportunidad de dialogar y de escuchar. No así el Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores nos atendió, creo que era yo no me acuerdo bien, pero era el responsable político, digamos así, el director político del Ministerio, junto con la directora de Derechos Humanos, y nos explicaron lo que yo le acabo de decir. Pero hoy, o mejor dicho, hace 72 horas atrás, el gobierno, el representante del gobierno de Yamandú Orsi, acepta, por más declaraciones que haga, porque los aplausos ya fueron, los disparates que dijo un terrorista llamado Marco Rubio. Porque cuando yo digo que Marco Rubio es un terrorista, perdonen, es un té calentito, porque ando jodido. Cuando yo digo que Marco Rubio es un terrorista, no lo digo por decir. Ni es que recién me levanté de la siesta y dije voy a decir esto, sino porque a nivel internacional está probado
los desmanes de ese cobarde, porque él nunca participó directamente en nada, él manda, él tiene sus mercenarios, gente que compra, porque si por lo menos yo lo respetaría un poquitito así, si él participase en primera persona, pero es tan cobarde, tan mediocre, tan basura, que él ordena detrás de un escritorio, como hacen los patrones cuando condenan a trabajadores al hambre, los despiden o los mandan al seguro de paro, atrás de un escritorio, se toman un buen whisky después y ya pasó. Este hace lo mismo, pero lo hace a otro nivel. Él firma la muerte de centenares de personas porque sus mercenarios, sus pretorianos, actúan. Y ver que el embajador uruguayo progresista que representa al Frente Amplio en el gobierno aplaude el primero y el segundo, el embajador y el segundo, a Marco Rubio. La respuesta yo ya sé cuál es. No, pero es un acto diplomático. No era un acto diplomático. Más allá que la primera línea sea el señor ministro, está bien. Pero vuelvo a repetir, no creo que sean tan incapaces de nombrar un embajador en Estados Unidos como nombrar un embajador en el Polo Norte. ¿Verdad que no? Porque es así, no se nombra un embajador en China como nombrase un embajador en Tanganica. Y mucho menos en Estados Unidos, donde el sistema financiero norteamericano es el que maneja la finanza del Uruguay. Y ellos tan progresistas pusieron de ministro a un hombre que ya todos sabemos quién es, O'Donnell. Y sabemos dónde pertenece O'Donnell. Ahora falta que O'Donnell diga que era del MLN también, yo qué sé, capaz que algún día agarró un volante de la calle, el MLN, y él dice yo era del... Capaz que te dicen eso. Pero en realidad O'Donnell es socio del estudio Ferrer. En realidad O'Donnell es un asesor del Fondo Monetario Internacional. En realidad O'Donnell es un asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en realidad, por lo tanto, yo puedo afirmar absolutamente que O'Donnell es el que lleva la finanza del Uruguay de acuerdo a las directivas del capital financiero internacional de Estados Unidos. Esa es la película. Yo no me invento nada. Ahí están los hechos. Hola Gladys, gracias por estar. Yo no me invento nada. Ahí están los hechos. Esta es la película que estamos viendo. Y de ahí que me pregunto, ¿qué pasa con el pueblo frente amplista? Porque es muy duro bancarse que este terrorista hable de los tupamaros. Y yo creo que se equivocó. Porque que yo sepa en el gobierno no hay ningún tupamaro. Ni uno. Hay sí gente del MLN, que son cosas diferentes. Para los viejos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Una cosa es ser Tupamaro, otra cosa es ser del MLN. Los veteranos sabemos de qué estamos hablando. Y vamos a decirlo, chao, vamos a decirlo, porque es verdad. Entonces no nos vamos a andar escondiendo la pata a la sota. Vamos a decir la verdad, de una vez por todas. Por eso Marco Rubio dice lo que dice. Y por eso lo que dice Marco Rubio es importante. Y es importante nada más porque es un terrorista. Y es importante porque está preparando el terreno para futuras actuaciones de los servicios de inteligencia norteamericanos en toda América Latina. Y no sería extraño, fíjense la gravedad de lo que voy a decir, por favor, vuelvo a repetir, no quiero que estén de acuerdo, solamente quiero que lo piensen, no para darme la razón, porque cuando habla Marco Rubio, no habla cualquiera.
Habla el secretario de Estado de Estados Unidos. Y este amigo, este señor, que desapareció por suerte en Canadá, protegido por el gobierno de Canadá, nos enseña que ellos fabrican guerras, que basta armar un grupito de gente honesta, de gente honesta, darle manija equivocadamente y mandarlo a la estrella. Y eso demostraría que hay terrorismo en Uruguay. Y eso demostraría que necesitamos la intervención de Estados Unidos. Porque ese es el juego. Eso lo hicieron siempre. No es nada nuevo. Entonces, compañeros, amigos, hermanos, estoy muy preocupado. Y estoy más preocupado no por esta manga de gángsters, sí, gángster dije, gángster, de estos gángsters terroristas, sino estoy preocupado por la pasividad del pueblo frente amplista y de cierta parte de los políticos uruguayos. Es muy duro, no se puede seguir con dobles discursos. El discurso del portaaviones, que ha habido al portaaviones porque iba al desguace. Un doble discurso. Quizás le hayan mentido, pero él como presidente tiene que saber cuando le mienten o no. El portaaviones terminó entre Venezuela y Cuba, el que iba al desguace, con la foto por el mundo del presidente uruguayo levantando los deditos. Junto. Un presidente que no sabe cuando le mienten. Una diplomacia uruguaya que no saben cuando le mienten. ¿De qué estamos hablando? Seamos serios, por favor. Tengan los cojones de decir lo que piensan y déjense de mentir a mentirete y de jugar a la mosqueta. Pero si dicen lo que piensan y cuentan la verdad, saben que pierden el gobierno. Por eso hoy el presidente tiene un 53% de la población del Uruguay que no le gusta, o en contra, como le quieran decir. Y yo, saben ustedes muy bien que no creo en las encuestas, lo he dicho 1000 veces. Las encuestas sirven nada más, es una foto, hay que ver el devenir de esa encuesta, las preguntas cómo fueron hechas, toda una serie de cosas. Como no creo en los procesos electorales, porque yo quiero que este país cambie, porque en la historia de la humanidad ninguna sociedad, desgraciadamente, cambia por el voto. Por eso son los mismos apellidos en el Uruguay que gobiernan desde siempre. Los Sanguinetti, los Bordaberry, los Lacalle, hasta que apareció el Frente Amplio, porque eso se estaba agotando. Y el Frente Amplio aparece en el año 71 como un frente oligárquico, atiéndase bien, y antiimperialista. ¿Ustedes se imaginan esa gente honesta que fundó el Frente Amplio y que hablaban de eso? Ver este Frente Amplio de hoy, pro oligárquico y pro imperialista, y cuando digo pro es porque es lo que está pasando. Cuando no se quieren tocar la SAFAP, es porque cada trabajador que está en la FAP le da parte de su salario al sistema financiero norteamericano, o sea, al sistema financiero captado por los bancos uruguayos y extranjeros fundamentalmente, como Itaú y otros bancos, Santander, etcétera, que tienen cada uno su FAP, para que jueguen a la ruleta rusa en el mercado financiero internacional. Recuérdense lo que pasó, que no se llamaban AFAP, se llamaban fondos de pensión, los fondos de pensión del Citibank en España.
¿Dónde están? ¿Dónde están? Y quedaron con el Tujes para arriba, miles y miles y miles de trabajadores, cuando el Citibank dijo no va más, cerramos. Nos quebramos, nos quebramos. ¿Qué pasó en Italia con los fondos de pensión italianos, que no se llamaban AFAP, pero uno de los más poderosos era las aseguraciones generales, una vieja aseguración que hasta el día de hoy sigue, porque se recompuso? Pero dejó con el tuje para arriba centenares a miles de trabajadores italianos que aportaban para tener una pensión, como dicen acá, mejor. Esperemos que en el Uruguay no pase eso. Somos chicos, veamos. Capaz que yo no lo veo porque yo soy veterano, pero en 5 o 6 años más se va a ver. En la medida que siga esta crisis internacional de guerras donde hoy el petróleo ya estaba cerca de los $100 de vuelta, donde la guerra se sigue extendiendo, no solamente en las guerras que lleva adelante Estados Unidos, sino las guerras que lleva adelante Francia, con sus mercenarios dirigidos por oficiales franceses, entre otros contra Burkina Faso, pero contra países africanos, o la guerra que lleva adelante Rusia en la otra punta. Porque el capitalismo, en el ADN del capitalismo, está la violencia y necesitan guerras para acumular dinero. Porque está muriendo mucha gente, pero hay mucha gente que está ganando mucho dinero. Ustedes no se olviden el caso uruguayo, que no era una guerra, era la pandemia, una pandemia mundial. Sin embargo, ese año de pandemia, el Banco Santander exportó a su casa matriz de España 4.000 millones de dólares de ganancia. Era la pandemia, no era una guerra. Pero no se saben estas cosas, no se dicen estas cosas. Y esto es lo que hace el gobierno frente amplista, porque ahí estaba el gobierno en la calle. No sabemos cuánto costó cada vacuna, no sabemos nada. Lo que sabemos es que costó millones. Y sabemos que los únicos que se les rebajó el salario fueron los trabajadores públicos, no a los senadores y diputados, no a los miembros del gobierno, no al presidente de la República. Sí a los funcionarios públicos se les rebajó el salario porque estábamos en pandemia. Y el responsable, serio, hombre, dirigente sindical de los públicos fue y firmó con la calle la rebaja salarial. No nos olvidemos de eso. Porque esta es la película que estamos viendo los uruguayos desde la salida de la dictadura a hoy. Y se ha venido agudizando. Ya no es los trenes de Sanguinetti. Ya no es el que le regalaron el puerto y privatizaron el puerto, unos por 30 años, otros por 50 años. No, no, ya se terminó. Todo eso ya está, es viejo. Marco Rubio marcó la cancha. La doctrina de la seguridad nacional. El que diga algo es enemigo nuestro y hay que combatirlo. Y pasa a engrosar la lista de terroristas. ¿Se dan cuenta? En eso estamos. Vuelvo a repetir, ya hablé demasiado, casi una hora. Le pido disculpas a los compañeros y le agradezco que me hayan prestado sus oídos. Les vuelvo a repetir que no quiero que estén de acuerdo conmigo. No me interesa que estén de acuerdo, yo no junto votos para nadie, no creo en eso. Nunca me van a ver en una lista electoral, ni siquiera para un cuadro de fútbol. De fútbol hablamos otro día, ¿verdad? Porque se acaba de comprobar la injerencia imperialista en el fútbol. Hoy creo que fue el Washington Post o el New York Times sacaron a luz que Trump, Estados Unidos, quiere que el presidente de la FIFA sea el futuro presidente de la ONU.
No hay que meter el deporte y la política. Eso también se terminó. Trump se cagó de la risa de todo esto mequetrefe que te dicen esto, sabiendo que han hecho carrera política, incluyendo Sanguinetti, que fue presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, o Tabaré Vázquez, presidente del Arbolito. No hay que mezclar la política. O este mequetrefe que habló hoy en televisión y dijo que esto era el Uruguay, que se vendían los Tesla y que esto marcaba que el gobierno progresista estaba en una buena línea económica. Este, este payaso, no me quiero olvidar del nombre, Edgardo, presidente de el Villa Española. ¿Y ahora qué queda? No mezcles el fútbol, no mezcles el deporte con la política, solamente ustedes lo pueden hacer para hacer carrera política. Compañeros, amigos, hermanos, perdonen que haya hablado tanto de vuelta, pero hoy se necesitaba. Nos vemos en cualquier momento. Y como digo siempre, arriba los que luchan y no transan. Salud y revolución social. Hasta la próxima. Gracias por estar.